Mi vida, por Yeshua de Nazrat. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 142. Expulsión de los mercaderes del templo. Ya habíamos construido nuestras cabañas. Eran muy alegres y las hacíamos, como ya os he explicado, con ramas de árboles y las cubríamos con hojas de palma. Luego colgábamos de las paredes telas y dentro poníamos todo lo necesario para poder vivir en ellas. Era una fiesta, podía alojarse allí toda la familia junta, compartiendo unos días de comida, charlas, cantos, reuniones y amor. En la nuestra nos instalamos todos nosotros, los discípulos que en aquella ocasión se quedaron en Beit Aniach con sus familias, también hacían las suyas. La familia de Eleazar lo mismo, y nos dispusimos a celebrar así estos días. Pero el lugar y centro de reunión de todo el mundo era Jerusalén, y allí íbamos a subir muy a menudo. Los parientes se visitaban, se contaban los acontecimientos sucedidos durante los meses de distancia. Nosotros juntos acudíamos al templo a orar, y nuestros niños disfrutaban enormemente con tanta actividad, porque para ellos todo eran novedades, risas y agasajos. Yo, como siempre, trabajaba, porque pocos momentos hubo en mi vida en los que no lo hice, y así, uno de esos días en los que fuimos a la ciudad, al entrar a los patios del templo, vi con desagrado que estaban llenos de puestos de vendedores, de animales, de traficantes, de usureros, de cambistas de dinero, como si aquel sagrado recinto, en lugar de ser un sitio de respeto, un sitio santificado dedicado a honrar la presencia de Dios, se hubiera convertido en un vulgar mercado, lleno de gritos y totalmente desvirtuado de su auténtico sentido sagrado. Allí estaban los fariseos y principalmente los sacerdotes, asistiendo impasibles e incluso complacidos por la actividad que se desarrollaba en los atrios y en la plaza, porque ellos eran los primeros en ser beneficiarios de todo aquello. No es que yo no hubiera visto esto otras veces, porque en otro momento ya había advertido a los cambistas del templo de lo inadecuado del lugar que utilizaban para realizar sus negocios, porque siempre dije que el lugar donde hacían estas transacciones era sagrado, que no debía utilizarse para comerciar, porque estaban mezclando una actividad meramente material con los aspectos del alma más elevados, y que para cada cosa debía haber un lugar adecuado. En más de una ocasión denuncié estas faltas de respeto, en más de una ocasión lo dije desde las escaleras de los patios en los que se comerciaba y cambiaban las monedas. Para mí era un signo de falta de respeto y de consideración hacia lo que el templo entrañaba, que era exclusivamente la adoración al Padre. Siempre lo desaprobé sin ocultar mi opinión, pero hasta aquel día no había llegado el momento en el que tuve que denunciar públicamente, con mucha más contundencia y más autoridad, con la ciudad llena de peregrinos, en plenas fiestas, la desviación tan grande que se había producido por parte de todos, pueblo y dirigentes, del auténtico sentido de aquellas piedras, de aquellas columnas y de aquel lugar. Y es cierto que lo desalojé, como os han contado, pero nunca fue utilizando la violencia por mi parte, sino utilizando la astucia, porque en el recinto había cantidad de puestos con hombres de todas clases y animales también de todas clases, sobre todo los que el pueblo debía comprar para realizar los sacrificios, por lo que luego debían pagar a los levitas encargados de este trabajo, aunque éstos recibían también su parte por cada animal. Tenía que provocar de forma más clara al Sanedrín, tenía que conseguir ponerles en mi contra totalmente, tenía que darles motivos para querer eliminarme, tenía que enfrentarles a todas las infracciones que ellos estaban cometiendo contra el respeto debido a nuestro Dios. Tenía que poner en sus manos
la excusa necesaria para decretar mi muerte. Como os digo, todo estaba abigarrado, lleno de puestos de cambistas, de comerciantes y de corrales para los animales, y metiéndome entre los cercados de los animales, comencé a soliviantarlos. No lo hice yo solo, porque algunos de vosotros también me ayudasteis, solo unos pocos, para que nadie tuviera tiempo de reaccionar y pudiera impedirlo. Abrimos las puertas de los corrales y todos, bueyes, vacas y corderos, salieron en estampida, derribando todo lo que encontraban a su paso, tenderetes de todas clases, e incluso a muchos vendedores. Los animales huían desorientados en todas direcciones, sin ser detenidos por nadie. Los objetos de los puestos caían al suelo y muchos de ellos se rompían. El griterío era enorme. Los hombres que habían caído, también al suelo, se ponían en pie para intentar detener aquella locura, pero nadie pudo poner orden durante largos minutos. Vi las caras de algunos de vosotros, en las que se podía ver el regocijo y la satisfacción al ver el alboroto que habíamos desatado. El factor fundamental fue la sorpresa y la rapidez con la que esto se produjo. Cuando se hubo calmado un poco todo aquel caos, subí a una de las escaleras más altas, desde las que se veía toda la explanada, y sí es cierto que, elevando la voz, les acusé de haber profanado aquel lugar sagrado, porque como estaba escrito y se estaba cumpliendo, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en casa de ladrones. Les dije con voz muy alta, gritando incluso, que no iba a permitir que se utilizara la casa de Dios para el comercio, que para eso tenían las calles, y es cierto que todos los vendedores y cambistas fueron saliendo asustados, porque una fuerza que sintieron muy superior se había albergado en mí y les sobrecogía la autoridad con la que en aquellos momentos hablé. Se instalaron en las calles de los alrededores y en los siguientes días en los que acudimos a la ciudad para seguir enseñando, ni uno solo de los comerciantes estaban dentro del recinto del templo. Habían comprendido y les asustaban mi fuerza y mis palabras. Tengo que añadir además que muchos de estos comerciantes me habían escuchado en otras ocasiones e incluso algunos de ellos me seguían y respetaban. Eso sí, el recinto estaba plagado de guardias del Sanedrín, porque querían evitar a toda costa otro altercado como el que se acababa de producir. Prefirieron dejar pasar aquellos días en calma, seguir con el desarrollo de las fiestas y una vez terminadas éstas, ya con total seguridad, comenzar a planear mi escarmiento. Después de que la tranquilidad en la explanada del templo se hubo recobrado, cuando la gente vio que me encontraba allí y siguiendo con el entusiasmo que nuestra presencia levantaba, enseguida me rodearon muchos hombres, mujeres y niños, porque querían ver de cerca al rabí Galileo, a su futuro rey, como por entonces ya era considerado. Fue tal esta cantidad de personas que se arremolinó que los sacerdotes no se atrevieron a detenerme, aunque quisieron hacerlo, ya en aquel mismo momento, por temor a un levantamiento del pueblo, y tuvieron que conformarse con una amenaza y una advertencia contra mí, y ser testigos después de lo que sucedió, que muchos de los presentes fueron sanados, que las madres empujaban a sus hijos para que yo les abrazara, y que el canto unánime que se levantó en el recinto fue: «Sálvanos, hijo de David». Podréis imaginar la ira no contenida y el odio de muchos hacia mí en aquel momento. Hasta la energía que despedían se podía tocar por su densidad, pero no hicieron nada, solo aumentar su deseo de venganza y confirmarse aún más en sus planes de solucionar y poner fin a todo aquel movimiento que yo estaba desencadenando, eliminando de una vez por todas el peligro que suponían cada vez más mis actuaciones, mi fama y mi persona. Uno de aquellos sacerdotes, a voz en grito, me preguntó: «¿Qué es lo que están diciendo estos niños? ¿Por qué lo permites?». Sin perder la calma en ningún momento,
Les respondí que como también estaba escrito, de la boca de los niños y de los inocentes has hecho brotar la verdad y la alabanza. Siempre utilicé dos armas contundentes. Por una parte, la serenidad y las escrituras, algo a lo que ellos no podían rebatir jamás, porque se suponía que las seguían al pie de la letra, aunque eso no era cierto. Por otra, mi autoridad serena, que no daba lugar a que movieran un dedo. Su única arma era gritar y perder la razón más con su actitud. Todo esto sucedió en pocos minutos. Tanto el caos que se produjo con la estampida de los animales y la caída de los hombres y puestos, como después las breves palabras que pronuncié y el ser rodeado de una multitud, pero vimos que la guardia del Sanedrín se estaba recuperando de su sorpresa y estaban ya prestos a ir detrás de mí en cuanto se hubiera calmado todo aquel alboroto, por lo que, como en muchas otras ocasiones, tuvimos que recurrir a la ayuda de nuestra protectora, Johanna, quien nos condujo a través de los túneles del palacio de Herodes para poder llegar a un lugar seguro. Terminado este incidente, los vendedores y cambistas optaron por poner sus puestos en las calles adyacentes al templo. Mi orden fue que así lo hicieran, aunque no la verbalicé, porque no hacía falta. La gente me apoyaba, me quería, me admiraba y estaban esperando ya solamente la señal para poner en marcha la revolución. Todos celotes, grupos revolucionarios, incluso entre los hombres pertenecientes a la nobleza y el pueblo lo querían así. Caída la tarde, nos reunimos en un punto de la ciudad próximo a la puerta de salida hacia Beit Aniach para volver allí a pasar la noche. Los ánimos de todos vosotros eran contradictorios, como lo expresabais en las caras. Los unos, sobre todos los hombres, estabais convencidos de que el punto final de mi misión era ese, sentarme en el trono de David. Estabais entusiasmados con lo que había pasado. Los otros, mi madre, tú, mis hermanas y otros discípulos, no. Os preocupaba enormemente lo que había pasado porque temíais la respuesta de los fariseos y sacerdotes y ya no podíais vivir con la tranquilidad y la confianza de que esta respuesta no se fuera a producir en algún momento. Regresamos a nuestras cabañas, pasamos allí la noche, comentando entusiasmados unos, muy callados los otros, y esperamos la llegada de los acontecimientos que iban a tener lugar durante los próximos días. Ya quedaba poco tiempo para nuestro desenlace. Todos aquellos días de la fiesta de Sukkot fueron para mí un desafío fuerte, una necesidad total de utilizar la fuerza de la que el Padre me había investido, porque desde aquellas celebraciones los ataques de los grupos que ya estaban abiertamente en mi contra pretendieron doblegarme, confundirme y desacreditarme. Se prodigaron con mayor contundencia y cantidad. Os aseguro que la vuelta a casa, después de todo aquello, supuso para mí un descanso, porque había necesitado utilizar también toda mi energía en la lucha. Y los días que siguieron a estas fiestas los dediqué a continuar trabajando, pero también a reponerme un poco. Con todo mi amor, Yeshua.